Hasta ahora estamos hablando siempre de financiación de proyectos independientes, como el caso de este supuesto festival de títeres, pero hay otras formas de financiación también dependiendo de los proyectos, ¿no? De todas las propuestas de los participantes de este curso. También podemos ver que hay alguno que quiere crear su propio teatro, alguno su propia sala de exposiciones o galería, alguien que habla también de un centro cultural o un museo. Yo creo que es también interesante estudiar otras fuentes de financiación, ya no independiente de proyectos, que es como hacemos aquí en Habla en Arte, sino que dependen mucho también de la propia sede o estructura de algunos centros. Es lo que hemos llamado financiación mediante recursos propios y financiación mediante recursos externos. Es conveniente que veamos también de nuevo un pantallazo de esa estructura que está subido a materiales de módulo 2 de plataforma C. Vamos a ver un segundo. Empezamos por esa financiación mediante recursos propios y aquí nos encontramos 7 puntos. El primero de ellos es aportación de capital o asignación presupuestaria. Eso quiere decir que una fundación o obra social de un banco tiene asegurada un capital anual estable, ¿no? En Madrid, una casa encendida que depende de obra social, ahora Bankia, tiene asignado un presupuesto estable a lo largo del año y aparte puede tener otras vías de financiación, como veremos ahora. Fundación Santander, que depende del Banco Grupo Santander, lo mismo, es una fundación dependiente de un banco, por lo tanto, aunque pueda conseguir igual otras fuentes de financiación externas, su principal vía de dinero, digamos, viene del propio banco, que el banco asigna una partida presupuestaria para que desde la fundación se hagan diferentes actividades sociales y culturales. Pero bueno, no solo fundaciones, obras sociales, hemos visto, por ejemplo, en el módulo 1 que algunas asociaciones dependen mucho de sus socios, no es el caso de Habla en Arte, porque todas las actividades que hacemos, o la mayoría, son gratuitas, no cobramos por las actividades, pero sí que es cierto que hay muchas asociaciones que su principal vía de financiación es la aportación de los propios socios, ¿no? Estoy pensando también en una ONG que es Amnistía Internacional. Amnistía Internacional no acepta ningún tipo de ayuda institucional de ningún país, sino que es una organización que solo tiene financiación propia a través de los socios. Pero, de nuevo, también las empresas, los socios de una empresa de gestión cultural, tienen normalmente un capital inicial o un capital anual que aportan los socios. En el momento en que igual, sobre todo en los primeros años de esa empresa de gestión cultural, hay que hacer un aporte desde los socios confiando en que es una inversión que se puede recuperar con el paso del tiempo y a raíz de otras financiaciones externas, ¿no? Por lo tanto, el punto 1, como decimos, es esa aportación de capital o asignación presupuestaria directa. El punto 2 es venta del productor principal o de un producto principal, como puede ser entradas a espectáculos, exposiciones. Aquí, como digo, va más de cara a un museo o a un centro cultural. Es decir, que el principal producto que puede ofrecer un museo o el principal fuente de financiación de un museo va a ser siempre la venta de entradas a ese museo. Pero también ese museo se puede conseguir financiación a través de servicios colaterales, como organización en su sede de cursos y visitas guiadas, también cobrando, o por ejemplo también subproductos. El propio Círculo de Bellas Artes, que en el módulo 1 hemos puesto como ejemplo en el foro de debate, el propio Círculo de Bellas Artes, como digo, tiene su propia editorial. Ellos editan sus libros y también es una fuente de financiación para el centro. El centro, por ejemplo, el Círculo de Bellas Artes, tiene entrada de dinero por esa venta de entradas al propio Círculo de Bellas Artes, por venta de espectáculos, porque también tienen un cine y un teatro, tienen servicios colaterales, organizan cursos y demás, y también, como digo, tienen esos subproductos, en este caso, pues una editorial propia del Círculo de Bellas Artes.
Seguimos, el punto 3 es licencia de explotación de imagen. En este caso hablamos de publicidad. Publicidad, aquí estoy pensando más de cara a alguna persona, algún cantante o incluso algún escritor o alguna figura pública dentro del mundo de la cultura que también una fuente de financiación sea utilizar su propia imagen dentro de la publicidad. El punto 4 es alquiler de espacio y producciones. El propio Círculo de Bellas Artes también alquila sus salas para eventos culturales externos. Es decir, si hay alguien que quiera montar una exposición fuera también de la programación expositiva propia del Círculo, bueno, se puede llegar a hablar con el Círculo de Bellas Artes y si viene patrocinada, pues realizarse, ¿no? Es el caso también, por ejemplo, de Festival Foto España. Festival Foto España programa en muchas salas también de forma externa, ¿no? Es independiente a la programación del propio centro cultural. La programación viene desde una organización externa y, bueno, normalmente entra en el Círculo de Bellas Artes o en otros espacios y centros culturales con la exposición ya producida e incluso patrocinada. ¿Qué más tenemos? El punto 5, concesión de servicios periféricos. Hay que darse cuenta ahora mismo que la mayoría de centros culturales y museos de España tienden a reservar un espacio dentro de sus salas o dentro de su estructura para cafetería y bar, ¿no? Porque hay que admitir que es una fuente de financiación segura. Solo hay que pensar que en los últimos meses la Casa Encendida ha puesto un bar, cafetería dentro de su propia estructura y estoy pensando en una librería y tienda de discos gigantesca como es la FNAC, que es una estructura muy grande que está por toda España. En la principal tienda que tiene en Madrid, que es la tienda de Callao, también en la planta baja acaba de abrir una cafetería. Por lo tanto, son ingresos de financiación. Estoy pensando también en otra librería, que es la librería de La Central. Son unas librerías especializadas en cultura y La Central, que acaba de abrir en el centro de Madrid, en la plaza de Callao, también cuenta con una cafetería. Por lo tanto, es una fuente de financiación, aunque no tenga mucho que ver con la actividad cultural que desarrolla ese centro. ¿Qué más tenemos? Pues 6, contraprestación de servicios, publicidad en las propias entradas o exclusividades por descuento. Bueno, hay que pensar que los centros culturales también tienen una contraprestación de servicio que ofrecer a diferentes marcas, ¿no? Es imagen, de nuevo. Y luego también hay, el punto 7 es otra financiación, que es otros servicios no culturales. Hemos visto la cafetería como ejemplo un poco que choca con la dinámica habitual del centro, pero puede ir más allá, ¿no? Yo tengo la experiencia de galerías de arte que deciden pues, alquilar sus salas igual a un evento particular de una empresa de telefonía. Bueno, pues durante un día o durante 24 horas la galería de arte está cerrada porque ese espacio está alquilado para una conferencia, una reunión de altos ejecutivos, etcétera, por una empresa de telefonía o una empresa privada del tipo que sea. De nuevo, son ingresos que entran para asumir otras actividades culturales. Esto es financiación mediante recursos propios, pero también hay financiación mediante recursos externos. La aportación gubernamental, en nuestro caso en Habla en Arte, es bastante grande. En el caso de subvenciones, pues nosotros como entidad sin ánimo de lucro podemos solicitar subvenciones para actividades culturales, pero también, por ejemplo, el punto 2, concurso público, dentro de la aportación gubernamental, también nos invitan a participar en concursos públicos para, por ejemplo, hacer actividades didácticas en museos estatales. Son concursos abiertos a diferentes entidades. Hay algunas que es solo para actividades, para entidades sin ánimo de lucro, pero hay otras
que son concursos más abiertos, a los que también te puedes presentar. Y luego, en algunos casos, también es una contratación directa. Si seguimos con el ejemplo de actividades didácticas, igual un museo estatal nos puede llamar para hacer las actividades didácticas de una exposición en concreto. Bueno, eso es una contratación directa. Una contratación directa que desde Habla en Arte aceptamos, principalmente porque siguen las líneas de trabajo y las líneas, los objetivos fundacionales de nuestra asociación. El punto segundo de financiación mediante recursos externos podría ser ese patrocinio empresarial que estamos hablando, es el conseguir esa financiación a través de patrocinios privados y normalmente de marcas comerciales. Esto es importante. Hay muchas veces que es en especie, es decir, que alguna marca comercial nos ceda durante un tiempo algunos productos de la propia marca a cambio de poner su logotipo o a cambio de organizar alguna actividad bajo su nombre. En otros casos es una aportación monetaria y en otros casos es también apoyo organizativo. Si yo para montar una exposición necesito instalar 10 proyectores, puedo recurrir a una marca como Canon o como Epson para que me haga un patrocinio empresarial en especie, igual que me ceda durante un mes y medio que dura la exposición 10 proyectores, mediante dinero, solicitándole una cantidad presupuestaria para igual sumarle alguna contraprestación más, no solo incluir su logotipo como colaborador tecnológico, o por ejemplo apoyo organizativo, es no solo te dejan los 10 proyectores, sino que hay un personal técnico de la propia marca Canon o Epson que va a la exposición y lo instala y lo deja todo preparado. Eso también te quita gasto. Y luego el tercer y cuarto punto son los más difíciles. El tercero es las donaciones privadas. Existen. En España, desde luego, no hay tradición. En Estados Unidos, por ejemplo, hay más tradición de aportaciones de gente que dona una cantidad de dinero a cambio de que su nombre aparezca en diferentes partes del proyecto o en el catálogo, por ejemplo. Bueno, está ahí, donaciones privadas. Y 4, la vía crediticia. En muchos casos, nosotros no siempre vamos a conseguir un patrocinador, pero confiamos en el proyecto, confiamos que vamos a conseguir un rendimiento económico a posteriori y, por lo tanto, pues nos vemos obligados a pedir un crédito para soportar nuestro proyecto antes de su realización. En el caso del festival, por ejemplo, de títeres, si llegamos a un acuerdo con las salas de exposiciones y decimos que el 50% de la venta de las entradas en taquilla es para la organización, pues bueno, si calculas, haces una media, son 6 teatros aproximadamente, tantos espectáculos, pues puedes decir que el ingreso por taquilla va a ser de 5.000 euros, 10.000 euros, pero es un dinero que necesitas de antemano, por lo tanto, pues desde Habla en Arte iríamos a un banco y pediríamos un crédito por ese valor, considerando que una vez terminado la actividad lo vamos a devolver.